Ok, repito, entonces, el cuarto entregable y último se entregaría el jueves antes de las 12 de la noche. ¿Y qué es lo que van a realizar? Bueno, como les dije, en realidad es un trabajo bastante sencillo. Ustedes ya sabrán ahí cómo se organizan. Pero es muy sencillo y breve. En realidad lo pueden hacer, o por lo menos creo yo, bastante rápido. Van a realizar una breve exposición, los vamos a hacer el día viernes, por eso estoy pidiendo el entregable para el jueves, sobre un tipo de texto, tema que se asignará en la sesión de hoy, ¿no? Ahorita, en cuanto pasemos la lista, asignamos temas. La exposición consistirá en presentar y explicar en clase un cuadro sinóptico, mapa mental o mapa conceptual sobre el tipo de texto que se les haya asignado, ¿sí? Les voy a asignar el tema. En equipo van a presentar ya sea un cuadro sinóptico, mapa mental o mapa conceptual. Incluso si quieren podrían presentar hasta una tabla. En realidad ya es a consideración de ustedes. Solo que no sea un texto, ¿sí? Trabajen con uno de estos materiales. Cuadro sinóptico, mapa mental o mapa conceptual. Y eso es lo que se va a presentar, este cuadro. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que considerar para la evaluación? En Blackboard van a subir por equipos un documento con dos secciones. La primera sección va a ser el cuadro sinóptico sobre el tipo de texto que les haya tocado, es decir, lo que presentaron el día viernes o lo que van a presentar el viernes. Entonces tiene que venir el cuadro sinóptico y además un texto breve que funcione como ejemplo del tipo de texto que se les haya asignado. Ahorita vamos a ver a los que les toquen textos de mayor extensión, con que pongan a lo mejor una portada o algún ejemplo muy pequeño, basta, ¿vale? Pero sí debería venir ejemplificado el tipo de texto que les toque para lo que van a subir en Blackboard. Para la exposición no va a ser necesario, quizás solamente porque no nos va a dar tiempo de revisar primero el cuadro sinóptico y luego los ejemplos, nos vamos a tardar más de las 2 horas y lo ideal sería que pasaran todos en esas 2 horas, ¿vale? Entonces, se va a subir un documento con esas dos secciones. Los que conformen parte del equipo, pues evidentemente van a tener que subir el mismo documento, ¿vale? El cuadro sinóptico más el texto que funcione como ejemplo del tipo de texto que se les haya asignado. El documento también deberá subirse en esta carpeta. Ahí tienen el link y cuando se desactive la actividad, si no lo han subido, me piden el link, pero lo van a tener que subir a esa carpeta. ¿Por qué? Porque como voy a necesitar que todos los compañeros tengan acceso a los documentos que hayan creado, entonces esa carpeta va a servir como repositorio con el fin de que cualquiera de ustedes pueda entrar ahí y revisar los documentos que hayan subido los integrantes del grupo, ¿vale? El documento deberá estar cargado en esta carpeta antes del día del examen, ya que de lo contrario no se asignará calificación al equipo. Necesito que el documento esté en la carpeta, además de que esté en Blackboard. Entonces, tienen más tiempo para subirlo a la carpeta. Lo ideal sería que lo subieran antes a los dos sitios, pero si no pueden, pues lo de la carpeta ya podría quedar para después. Pero sí es importante que la suban porque si no, no habrá derecho a calificación del equipo, ¿vale? El documento que se suba tanto a Blackboard como a la carpeta deberá tener los nombres de los 3 integrantes del equipo. Necesito que venga quienes forman parte del equipo. Si el documento no tiene nombres, tampoco se asignará calificación. De igual forma, el documento que suban a la carpeta y que suban a Blackboard, bueno, el de Blackboard no importa tanto porque ahí no se ve, pero en el de la carpeta sí me interesa que venga el nombre del tipo de texto para que sea fácil de localizar el texto, ¿no? O sea, si viene nada más como documento X, pues no sirve de nada. Si le ponen, por ejemplo, informe, bueno, ya sabemos que ese documento se trata sobre el informe. Entonces, por favor, nombren sus archivos con el tipo de texto que les haya tocado y así lo van a subir a la carpeta que ya tienen el link ahí, ¿vale? La exposición debe ser breve, por eso estoy pidiendo un mapa mental, mapa conceptual o cuadro sinóptico. Es una cosa bastante simple y muy reducida.
y puede realizarla solo un integrante del equipo. Aquí ya sería cuestión de cómo se organizan. No, pues tú buscas el ejemplo, yo hago el cuadro, tú expones, qué sé yo, pero que todos tengan la misma información para que a la mera hora en la exposición no les vaya a salir con que el que expuso no leyó, etcétera. Entonces, sí sería conveniente que los tres, si van a leer un material, lo lean los tres y ya ustedes sabrán cómo se dividen la actividad, ¿vale? Pero que los tres tengan conocimiento de eso, por si a lo mejor también el compañero se traba o no viene a la clase, etcétera, alguno de ustedes pueda sustituir a su compañero, ¿vale? Con respecto a la evaluación, la calificación obviamente será compartida por los tres integrantes del equipo, es decir, los tres obtendrán la misma calificación. Se evaluará tanto la calidad de la exposición como la calidad del documento cargado a Blackboard. Van a contar las dos cosas, el documento y la exposición para la calificación que voy a sentar en Blackboard, porque recuerden que esto es una entregable, ¿vale? Entonces, esto va a tener calificación en Blackboard. Recordar, para tener derecho a calificación, se deberá subir el documento, cuadro sinóptico más ejemplo en la carpeta correspondiente, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta con relación a esto? Yo sí, profe. Entonces, en donde vamos a poner los nombres, ¿va a ser como el encabezado que venimos poniendo en cada uno de nuestros trabajos anteriores? ¿O es específico? No, si es posible, pónganlo así, o igual pueden ponerle una portada, ¿no? Porque aquí ya, como el cuadro sinóptico puede abarcar una hoja, pueden incluso utilizar una portada, pero que vengan los tres nombres. ¿Puede ser libre la portada? Sí, no importa, bueno, digo, o sea, que se vea ordenada y que se vea bien, ¿vale? Pero sí, puede ser libre ahora sí. Ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí, profe. Sí, algo, A ver, mi compañera. compañera, ¿El documento se sube en Word o se sube en PDF? Lo ideal sería subirlo en PDF, porque como va a ser una imagen, o incluso lo pueden subir escaneado, se puede llegar a moverse o cosas por el estilo, entonces de preferencia en PDF. Ok, gracias. Compañero. Profesor, una pregunta. Ajá. Entonces, ¿solo tendrá que exponer uno por equipo? Sí, lo ideal sería eso, porque como son Ok. 5 minutos y pasan 3, pues no nos va a dar tiempo, ¿no? Les digo, ustedes ya verán cómo se organizan, si a alguien le toca una cosa y así, o si los tres hacen el documento y el ejemplo, ya luego a alguien le toca exponer, pero lo ideal sería que los tres se prepararan por si el compañero no viene o etcétera, y pudieran suplir su lugar, ¿vale? Porque como les comento, si no exponen también va a afectar la calificación. Uh-huh. Yo tengo otra pregunta. Entonces, ¿va a ser un documento o van a ser dos documentos? Me confundí No, ahí. en el mismo documento van a venir integrados los dos. El El cuadro es, texto y el cuadro. ajá, el texto y el cuadro. Ok. el, Ah, el tamaño del ejemplo tiene algún, o sea, perdón, el ejemplo que vayamos a usar en el tipo de texto que nos toque puede ser de la extensión que queramos, o sea, puede ser largo o tiene que ser corto. De preferencia que sea breve para que se pueda repasar de manera rápida, ¿vale? Pero ya dependiendo del tipo de texto que les toque, pues ya será la extensión también del documento, ¿sí? otra pregunta, profe. Ok. Entonces, lo que se va a subir puede ser lo mismo, o sea, puede ser cuadro sinóptico, mapa mental o mapa conceptual o Pues solamente eso es para la exposición. sí, o sea, se va a subir eso porque es el material que van a exponer y se va a subir el... Esperen un momento. Ay, Dios.
Ok, ¿qué me estaban preguntando? Perdón, es que me están molestando por el chat unos de dirección. ¿Qué me preguntaba? Creo que ya la terminó respondiendo, que lo que se va a subir es lo mismo que se va a exponer. Ajá, y lo de la extensión del texto, ¿no? Les digo, de preferencia breve, pero dependiendo igual del tipo de texto, puede ser un poco más largo, pero tampoco que sean, por ejemplo, si a lo mejor a alguien le toca tesis, pues no me va a subir una tesis de ejemplo, ¿no? Quizá nada más la portada o algo por el estilo, para ver más o menos, o el índice, ¿no? Para ver más o menos cómo está estructurado el texto. Pero por lo demás, los ejemplos de preferencia que sean breves, ¿sí? Profe, y bueno, ¿la exposición se tiene que hacer en Word o se puede hacer en PowerPoint? Pues como van a presentar el cuadro, en realidad lo van a hacer en PDF, ¿no? Entonces, ahí ya sería como ustedes quieran, si el cuadro lo tienen en Word o lo tienen en PowerPoint o lo tienen en PDF, solo que lo presenten, porque van a presentar el mismo cuadro que van a subir a Blackboard. Ah, ok. Ok. La exposición sería el viernes 3, ¿verdad? Sí, el viernes 3. Ok, ¿y el documento solo lo tiene que subir un integrante del equipo o lo tenemos que subir los 3? Creo que lo tienen que subir los 3 en el mismo, como entregable. Ya después la evaluación creo que se asigna de manera automática, pero los 3 tendrían que subir el documento. Ok. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Para la recopilación de datos para el cuadro sinóptico, ¿podemos sacarlo, bueno, algunos datos de las diapositivas, o no, de mis apuntes, por así decirlo? Bueno, es que en realidad como les van a tocar textos diferentes, van a tener que hacer una investigación diferente, ¿sí? Lo que me gustaría es que no lo sacaran de Wikipedia. Digo, tampoco hay problema que lean sobre Wikipedia, pero lo ideal sería que no se basaran solo en Wikipedia, sino que a lo mejor igual leyeran alguna otra fuente. Y citar, ¿no? Ahí sí es algo que me faltó, citar la fuente que están utilizando. Sí, es lo que te le iba a preguntar. Ok, gracias. Profe, ¿los textos de ejemplo los podemos sacar de internet? Sí, de eso sí, tampoco hay tanto problema con los textos. Solo también, si por ejemplo van a citar un reportaje o algo así, poner la cita desde donde obtuvieron el texto. Muy bien, por mi parte creo que sería todo. Igual si se nos surge alguna idea o alguna pregunta, se lo podemos mandar por mensaje, ¿verdad? Sí, solo que no sea tan tarde, ¿no? Porque luego me mandan mensajes hasta las 11:30 y pues ya estoy durmiendo o cosas por el estilo. Sí, entonces, que sea razonable, ¿vale? Antes de las 10 no hay ningún problema. Profe, entonces será el escrito explicando el texto que nos toque, explicando exacto los rasgos más característicos, cómo se define, etcétera, y luego el ejemplo. Profe, Porque yo con tengo eso una vamos. duda. En donde le dice, deberá subirse en esta carpeta, ¿ahí lo sube uno por equipo o lo suben todos? O uno por equipo, porque nada más vamos a necesitar el documento del equipo para hacer el repositorio, ¿sí? Ah, ok. Ahí nada más, quien lo quiera subir, ahí ya sería cuestión de que se pongan de acuerdo, pero ahí nada más sería uno por equipo. En Blackboard sí tendrían que subirlo cada quien. ¿Sí? ¿Todo claro entonces? Para ya asignar los temas. Sí, por Dijo ahora que no. en Blackboard los 3 y en la carpeta solo uno, ¿verdad? Ajá, en Blackboard los 3 tienen que subir el documento y en la carpeta solamente un documento. Quien quiera lo puede subir. Ah, ok, gracias. Ahora sí ya sería todo por mi parte. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? No, está todo claro hasta ahorita. Ok. Vamos entonces a asignar los temas. Si ustedes se van un poco al programa, ya se habrán dado cuenta que varios ya los hemos tocado. Entonces, por ejemplo, los de según la modalidad ya no los vamos a hacer porque ahí solamente nos habría faltado la argumentación que ya no nos dio tiempo. Me hubiera gustado que no nos quitaran esa semana para poder ver esos textos, pero vamos a ver según el ámbito y vamos a revisar algunos tipos de textos relacionados con cada uno de los ámbitos, ¿vale? Profe, hay una pregunta en el chat. Dice, profe, ¿sería mapa, escrito y ejemplo? Escrito, ¿cómo? Acuérdense que ahí les puse, de escritura no.
ya sea mapa conceptual, mapa mental, mapa cuadro sinóptico o tabla, pero no quiero un texto. O sea, solamente mapa, cuadro sinóptico, tabla o mapa conceptual, y luego el ejemplo del tipo de texto. Esto les acabo de responder, chicos, ¿no? De preferencia uno por equipo. ¿Sí? Pero, como les digo, igual todos tienen que tener el leído lo que hayan investigado para, por si falta el compañero o algo así, alguien pueda suplir su lugar. ¿Sí? Ok, entonces ya no hay más preguntas. Agüero Rievelin. Agüero Rievelin. ¿Quiénes son los integrantes de tu equipo? Agüero Rievelin. ¿Cómo no vas a tener equipo? Debes tener, ¿no? Aparece en Blackboard. O los que sean integrantes de Conregina. ¿Saben quiénes son? Por eso les dije, prepárense porque hoy tendrían que estar ya organizados. Me parece que yo, profe, junto con Vidrio Castellanos. Soy Cruz de Jesús. Cruz de Jesús. Y Vidrio Castellanos, ¿verdad? ¿Segurísima? Sí, profe. Ok. A ustedes les va a tocar... Profe, igual. Ay, perdón. Solo para avisarle que mi internet ha estado fallando desde la mañana, nada más por si me llega a sacar de la sesión o algo así. Ok, vale, no te preocupes. Les va a tocar textos académicos. Entonces pasemos lista. Agüero Rievelin, Cruz de Jesús y Vidrio Castellanos. Ok. Almanza Padilla. Presente. ¿Quién es tu equipo? Es Sánchez Contreras y Uribe Morales. Dame tantito. Equipo 2. Tenemos a Almanza Padilla. Sánchez Contreras. Sí, Sánchez Contreras, Saúl Antonio. Y Uribe Morales, María José. ok. Les va a tocar a ustedes textos periodísticos. Gracias. Déjenme pasar la asistente. Sánchez Contreras y Uribe Morales. Sánchez Contreras y Uribe Morales. Ok. Álvarez Alvarado. Presente, aquí estoy, profe. ¿Quiénes son los integrantes de tu equipo? Sí, son, a ver, dame un segundo, Shadani y Geyeli. Dame sus apellidos, por favor. Shadani Rosas Vega, creo. Es que no me sé sus apellidos. Ahí viene en el cuadro, ¿no? Pues están los compañeros que me... Hernández Sí, Cocoma. Y Rosas Vega. Hernández Cocoma y ¿quién más? Y Rosas Vega. Rosas Vega. A ustedes les va a tocar... Ay, ¿dónde está? Textos literarios. Ok. Denme un segundo, por favor.
Ya. A ver, vamos con el equipo 3. Equipo 4, perdón. Fernández, Cocoma y Rosas Vega. Ángeles Zaragoza. Sí, profe. A mí me tocó con García Ramírez y Hernández Maldonado. Ángeles Zaragoza. García, ¿qué? Ramírez. 11h30. García Ramírez y Hernández Maldonado. A ustedes les va a tocar textos publicitarios. Ángeles Zaragoza, García Ramírez y Hernández Maldonado. Hernández Maldonado. Ok. Arredondo Reyes. Equipo 5. Anoten también el número de equipo porque es probable que así vayan a pasar, ¿vale? Equipo 5. Arredondo Reyes. Mandujano Rojas. Y Tlapala Marzola, ¿verdad? Y a ustedes les va a tocar textos científicos. Textos científicos, Arredondo Reyes, Mandujano Rojas, y Tlapala Marzola. Becerril Ontiveros. Presente, profe. Mis ¿Quién? compañeros son Bernal Lucio, Tania Paola y Laurencio Nila, Eric Ulises. Bernal Lucio y Eric Ulises, Laurencio Nila. Y a ustedes les toca textos técnicos. ¿Me puede repetir nada más qué número de equipo somos, por favor? 6. Vale. Becerril Ontiveros, Bernal Lucio y Laurencio Nila. Laurencio. Aquí estás. Ok, vamos con el 7. Cruz Hernández. Aquí, profesor, presente. Los integrantes de tu equipo. Es Rodríguez Ramos, María José. Hernández, ok. Rodríguez Ramos, María José. Y Vargas Rodríguez, Patricia Berenice. Vargas Rodríguez. Y les va a tocar textos humanísticos. ¿Qué equipo somos? ¿El 8? El 7. 7, ok. Gracias. Textos humanísticos. Entonces, Cruz Hernández, Rodríguez Ramos, y Vargas Rodríguez. Ok.
Vamos con el 8. Denis Martínez. Denis Martínez, Gallegos Mendieta. Y Santana Melo, ok. Y a ustedes les va a tocar textos jurídicos. Denis Martínez, Gallegos Mendieta y Santana Melo. Textos jurídicos, ok. Escobedo Cotija. ¿No? Ok. Entonces, a ver, ahorita. Estrada de la Rosa. Sí, aquí estoy. ¿Con? Mi equipo es Ricardo Ortiz Cota, José Arturo Ríos Sustaita, perdón. Estrada de la Rosa. ¿El otro cuál es? Ricardo Ortiz Cota. Ortiz Cota. Y José Arturo Ríos Sustaita. estoy cometiendo un error, chicos, porque seguramente ya alguien le puse asistencia y ni siquiera está aquí. Textos digitales, ¿vale? Ok, gracias. Entonces, una duda, ¿en qué letra va? No, voy por letra y luego me dicen sus nombres. Por ejemplo, creo que se pasó a mi compañero que se apellida Chávez. Sí, es verdad, Chávez Félix Jonathan. Ahorita voy con él, aguántenme tantito. Estrada de la Rosa, ok. Ortiz Cota. Ortiz Cota, Ricardo. ¿Estás o no estás? Sí, aquí estoy. Okay. Y luego, Río Sustaita. Aquí estoy, profe. Sustaita, ok. Ay, sí, me salté varios, no sé por qué. Ok. Borjas López, que sería el equipo 10. Sí, profe. Mi equipo es Vivaldo Campos y Sarabia Alemán. Sarabia Alemán. Ok, a ustedes les va a tocar informe. ¿Qué es Somos del equipo 10, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el informe? ¿Vale? Gracias. Equipo 11. Espérenme, solo paso lista. Borges López. Vivaldo Campos. Vivaldo Campos. Y Sarabia Alemán. Sarabia Alemán. Sarabia Alemán. Creo que no está. Si ya no pongo asistencia. Ahora sí, Chávez Velázquez. Sí, profe. Orozco Santillán y Nuño Jauregui. Chávez Velázquez, Orozco Santillán y Nuño Jauregui. Ok. A ustedes les va a tocar noticia. Ok, profe. ¿Qué es una noticia? ¿Vale? Vale. Ahora sí, Fernández de la Cruz.
No, espérame, aguántame un momentito. Chávez Velázquez sí está. Orozco Santillán también. Nuño Jauregui. Sí, presente. Ahora sí, Fernández de la Cruz. Presente. Equipo 12. Es López García, Sandra y Fernández de la Cruz. López García. ajá, y Rosy Leiva Rocco. A ustedes les va a tocar. ¿Qué sería? ¿Qué será bueno? Cuento. ¿Sí? ¿Qué es un cuento? Ok, Fernández de la Cruz. López García. Presente. Y Rosy Leiva. Presente. Flores Ramos. Presente. Son Escobedo Cotija y José Antonio Sánchez Rodríguez. ¿Y José Antonio qué? José Antonio Sánchez Rodríguez. A ustedes les va a tocar lo que es un anuncio, no, un folleto. Vale. Ok, Flores Llamas. Escobedo Cotija. Es el que no me contaste hace un rato, ¿verdad? Y Sánchez Rodríguez. Aquí presente. Equipo 14. Ven, por eso las exposiciones deben ser rápidas porque si no no nos va a dar tiempo. Equipo 13, equipo 14. García Ramos. Sí. A ver, los nombres de tu equipo. Sí, es Navarro Orozco y Ortiz Terán. Ortiz Terán, ok. A ustedes les va a tocar lo que es un artículo científico. Artículo científico, ¿vale? Ok, gracias. Ramos. Navarro Orozco. Presente. Y Ortiz Terán. ¿Ortiz Terán? Presente, profe. Equipo 15. Girón Caballero. Presente. ¿Y los integrantes de tu equipo son? Permítanme, es que lo estaba buscando. Es Valeria González y Abisaí Ramírez. ¿González qué? González Herrera. ¿Y Abisaí Rodríguez qué? No, Abisaí Ramírez Preciado. Ramírez. A ustedes les va a tocar lo que es un instructivo. Sí, profe. ¿Quién? Girón Caballero. González Herrera. Sí, presente. ¿Y Ramírez Preciado?
Presente. Vamos con el equipo 16. González Cabrera. Presente. González Cabrera. Ok. ¿Tu equipo es? Hernández Ruelas y Tamayo Cervantes. Hernández Ruelas. Y a ustedes les va a tocar lo que es... ¿Qué puede ser bueno? Lo que es un ensayo. Ok, profe, gracias. González Cabrera, Hernández Ruelas y Tamayo Cervantes. Tamayo Cervantes, pero Tamayo Cervantes ya no viene, es baja. Bueno, vamos a ver, si ahorita queda alguien, se iría a su equipo, ¿vale? Pero no... Profe, Tamayo Cervantes sí nos contestó e incluso ya lo agregamos al equipo, bueno, al grupo que hicimos por WhatsApp. No, pero en realidad ya no debería, porque ya es baja. Literalmente no ha venido nunca. A ver, espérame, déjame ver en la cita anterior. Sí, no, dejó de venir desde la... A ver, aguántenme, porque tal vez estoy confundido. No, sí, es que no tengo asistencia de él registrada desde hace un rato. Entonces, aunque les haya contestado, lo más probable es que él no tenga calificación. Entonces, para que le avisen, ¿no? Si no, nada más serían ustedes dos. Ustedes dos pueden, ¿o no? Sí, profe, nosotros dos está bien. González Cabrera y Hernández Ruelas, ok. González Cabrera. Maestro, soy Sarabia Alemán, no sé si ya me pasó lista. Es que si no me revuelvo, de por sí voy... Bueno, disculpe. Hernández Ruelas. ¿Hernández Ruelas? Ah, ya me contestó, ¿verdad? ¿Hernández Ruelas? Sí, perdón, profe, aquí estoy. Vamos con el 17. Ahorita, los que no hayan pasado lista, ahorita los vuelvo a me dicen. González Cabrera, ok. González Herrera está por aquí. Ok, nada más para cerciorarme porque habías pasado. González Vergara. Sí, presente. Pues, Tocar Fuentes Rubí. Espérame, González Vergara, ¿qué más? ¿Quién más? Tobar Rubí. Tobar Fuentes, ajá. Y Gutiérrez Maruri. Gutiérrez, ¿qué? Maruri. Pero su primer apellido. Su primer apellido Hernández. Gutiérrez, ¿verdad? A ustedes les va a tocar ensayo jurídicos. Lo que es una demanda. Ojo, como tipo de texto nada más. No quiero que me digan lo que es una demanda en términos jurídicos, ¿vale? González Vergara. Tobar Fuentes. Presente. Y Hernández Gutiérrez. Presente. Ok. Con el equipo 18. Equipo 18. López Camacho.
Presente. Me estoy saltando a alguien, ¿verdad? Ahorita regreso. López Camacho. Ok. ¿Quién es tu equipo? Ivana Yarel o Jiménez Pelayo, creo. Y permítame tantita. Es muy Toya Alfaro, Laura. Gracias. Montoya Alfaro, ¿verdad? Y a ustedes les va a tocar, a ver. Página web. En términos de texto, cómo está organizado, etcétera, ¿vale? Sí, está bien, profe, gracias. López Camacho. ¿Jiménez Pelayo? Sí, soy yo, presente. A ver, entonces, ¿López Camacho me contestó? No. Sí. Ok, Jiménez Pelayo. ¿Y Montoya Alfaro? Sí, aquí estoy presente. Okay. Equipo 19. Regresamos porque me salté. Gutiérrez Rodríguez. Gutiérrez Rodríguez, ¿está? No. Fonseca Díaz. Presente. Ok. ¿Cuáles son los integrantes de tu equipo? Estoy con Salinas, espera. Salinas García y Mejía de la Cruz. Y Mejía de la Cruz. Okay. A ustedes les va a tocar un currículum, lo que es un currículum. ¿Y qué número de equipos somos, profe? 19. ¿9? 19. 19. Ok, gracias. Fonseca Díaz. Salinas García. Salinas García. Salinas García. Ok. Mejía de la Cruz. Presente. Ya no le digo mi equipo, ¿verdad? No, ya no. Maldonado. Aquí, profe. ¿Tu equipo es? Es Osorio Campos Alberto y Reyes Crispín María Isabel. Ok, a ustedes les va a tocar ¿qué será bueno? ¿Qué será bueno? Lo que es un diario. Ok. ¿Y diario qué no equipo somos, profe? El diario, equipo 20. Vale. Vargas, Osorio Campos, que no me contestó, y Reyes Crispín. Profe, yo estoy aquí. Ok, Reyes Crispín. Voy. Reyes Crispín. ¿No? No, perdón, tú sí, tú eres el que... A ver, creo que ya terminé, déjenme ver. Creo que sí, ya son todos. ¿Alguien que haya faltado? Sí, profe. ¿Quién me habla?
Yo es que no sabía que teníamos que pasar lista cuando nombró los Patricia apellidos. Ah, sí, Vargas. Vargas, ok, ya estás. Gracias. Ajá. ¿Alguien más? Profesor. Igual Yo también. pase lista. Levanten la Sarabia mano. Alemán. Levanten, también, por levanten la mano. Sarabia Alemán. Vamos primero con Rosas Vega y la van bajando conforme los vaya pasando, ¿vale? Rosas Vega, ¿ya estás? Ajá. Rodríguez Ramos, ¿ya estás también? García Ramírez. ¿Ya estás? Laurencio Mila. ¿También ya estás? Hernández Cocoma. ¿Ya estás? Hernández Maldonado. ¿También ya estás? Bernal Lucio. ¿También ya? Bernal Lucio también ya. Sarabia Alemán. Aquí me falta. Sarabia Alemán. ¿Ya estás? Vidrio Castellanos. ¿Ya estás? Ajá. Gallegos Mendieta. ¿También ya estás? López García. ¿También ya estás? Santana Melón. ¿También ya estás? Álvarez Alvarado. También ya. A ver, sí. Sí, ya estás también. Y Uribe Morales. Ok, ya está. Entonces, todos ya tienen equipo, ya todos tienen el tema. Como que siento que a los del último equipo les voy a cambiar el texto. A ver, aguanten un tantito. Que no me gustó ponerles eso. Pero... No, sí que espérense. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con relación a la actividad? Ya nos echamos una hora para organizar esto, pero ya está. ¿Alguna duda? ¿Cuestión? Sobre el último equipo, profe, ¿se refiere a un diario personal? Sí. Ok, muchas gracias. Maestro, Salinas García, Ceci Abigail, dijo que se le trabó su computadora, entonces ahorita no le puedo responder, pero sí está. No sé si ahorita para que la avise o le ponga su asistente. Creo que me contestó ahorita, ¿no? Entonces la tengo registrada, pero creo que sí me alcanzó a contestar. ¿Vale? Ah, ok, está bien. Va, sí, porque sí me comentó que se le trabó y ya no supe si lo escuchó o no, pero ahorita le digo que sí le tomó asistencia. Gracias. Vean, son 20 exposiciones. Si cada uno de ustedes hiciera 10 minutos contados en la sesión del viernes, solamente pasarían 12. Entonces, sí necesito que la exposición sea breve. 5 o 6 minutos, les digo, solamente es un cuadro sinóptico muy reducido, muy resumido, y exponerlo de una manera rápida, porque la idea justamente de los mapas conceptuales es que solitos se puedan entender, ¿vale? Entonces, sí les va a reducir un poco el tiempo, porque son 20 equipos. Si cada uno se hiciera 10 minutos, no alcanzan a pasar todos. Y podríamos a lo mejor extender la sesión, pero aquí más bien dependería de los que puedan extenderse y de los que no puedan extenderse, ¿vale? Para que consideren eso, el tiempo y la cantidad de equipos que hay. También por eso les recomiendo que solamente pase uno, porque son 20 y si pasan los 3, evidentemente no va a dar tiempo. Entonces les recomiendo que se organicen adecuadamente, vean quién hace qué cosa, para que solo exponga uno de los compañeros que está dentro del equipo, ¿vale? ¿Alguna pregunta entonces? ¿Ya nada? Para que pasemos a lo que sigue. Ok, vale. Entonces, así quedamos. Hay que subir esos documentos para el 2.
En dado caso de que a alguien se le olvide subirlo a la carpeta, yo les puedo dar el link y además tienen acceso comunitario a la carpeta. Los compañeros también pueden compartir el link, pero de preferencia, por favor, súbanlo antes de que se acabe el tiempo, porque si no, luego se les olvida y les digo, si no está subido o no está cargado a la carpeta, no habrá derecho a calificación, ¿vale? Bueno, entonces vamos a pasar al asunto de la lectura que tenían que hacer para hoy. Estuve pensando más o menos cómo trabajar esta lectura, porque si se dan cuenta, es algo que en realidad la mayoría de ustedes, o por lo menos los que ya pasaron gramática y están en morfología y sintaxis, pues es prácticamente algo que ustedes ya más o menos han visto. Hay otros que quizá por la carrera en la que están o por el cuatrimestre en el que están no lo han visto de manera detenida. Entonces sí me gustaría que lo viéramos entre todos para ir haciendo los ejercicios. Entonces la idea sería esta. Vamos a ir haciendo una lectura colectiva. Conforme vayamos avanzando en la lectura, si hay alguna pregunta, alguna duda con relación a los conceptos, los podemos dialogar. Y terminando cada sección, iremos haciendo los ejercicios que nos propone el autor, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar la lectura. A ver, lo voy a dejar abierto. ¿Quién quiere participar? Suban la mano, por favor, si quieren. Yo, profe, si gusta. A ver, Abraham, comienza a leer clases de morfemas. Clases de morfemas. De acuerdo con su etimología, la palabra morfología de origen griego se compone de morfe, forma, y logos, tratado, estudio, ciencia. Morfología es una de las ciencias auxiliares de la lingüística que estudia la forma como se estructuran las palabras. Ya habíamos visto que las palabras se forman con elementos. Ah, sí. Las palabras se forman con elementos denominados morfemas, las cuales deben tener significante y significado. ¿Qué es un morfema? Es la forma lingüística más pequeña, compuesta por una sucesión de fonemas que conservan significación. Es decir, es la mínima unidad de la palabra con significado. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda con relación a estos dos conceptos, morfología y morfema? Los que tienen morfología y sintaxis creo que no deberían tener ninguna complicación, pero los demás, los que no han tenido contacto con este tipo de disciplinas, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Continúa, Abraham. Ya habíamos visto que la unión o combinación de morfemas dan como resultado un signo lingüístico, la palabra. Estos morfemas son de dos clases, el lexema o morfema lexical y el gramema o morfema gramatical. Ok. A ver, vamos a dejarlo hasta ahí, a ver quién quiere. Seguimos con alguien más. Estrada de la Rosa. Aquí estoy. Lexema o morfema lexical. Es el morfema que no cambia, es uno y conserva el significado básico, constante e invariable de la palabra. Expresa su idea principal dentro de la gramática tradicional. El lexema se le denomina raíz. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aguántame tantito. Con este morfema en específico, aquí el término lexema se está ocupando de una manera particular porque en otro tipo de estudios morfológicos tiene otro significado. Más que significado, tiene otra definición, ¿no? De hecho, se distingue de lo que se conoce como morfema base, que es un poco de lo que está hablando aquí. Pero nosotros vamos a dejarlo así. El lexema va a ser lo mismo que la raíz de la palabra. ¿Alguno de ustedes tiene algún problema con esta situación? ¿Con este concepto? ¿A lo que nos referimos con raíz? ¿O todo queda claro? Con los ejemplos que también dan después en la lectura. Ok, sigue por favor, Mónica.
Ok. B. Gramema o morfema gramatical. Es el morfema que precisa la significación terminal de la palabra. Una palabra puede terminar con varios y distintos gramemas, los que se clasifican en nominales y verbales. Ok, aquí solamente para aclarar, cuando está hablando de gramemas, se está refiriendo a los afijos. Los que estudian morfología tampoco deben tener problema con este término. Afijos, si alguien tiene alguna situación con esto me dice, que justamente portan los significados gramaticales de la palabra. Por ejemplo, género, número, tiempo, modo, aspecto, etcétera, son gramemas que están aportando el significado gramatical a la palabra. Ahorita lo vamos a ver con los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la palabra librería, vamos a tener una raíz o lexema que sería libr, y luego ería, que estaría añadiendo un tipo de significación. O, por ejemplo, en un paradigma verbal. Yo canto, tú cantas, tenemos una misma raíz en esas dos palabras, cant, y luego tenemos los gramemas que especifican tiempo, aspecto, número y modo, ¿no? Canto, la O en la primera persona del singular, cantas, segunda persona del singular, el gramema as, ¿vale? Entonces los gramemas van a ser estos afijos que marcan los elementos gramaticales, o más bien la pertenencia a una determinada categoría gramatical de la palabra, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna situación con estos conceptos? Bueno, creo que no. A ver, continúa, Mónica. Gramemas nominales. Son terminaciones que indican generalmente el género, número y grado del nombre o sujeto. B. Gramemas verbales. Indica las condiciones en las que el verbo se está utilizando. Modo, tiempo, número, persona y voz. Continúa. Ejemplo 1. De la palabra niñito, su morfema lexical o lexema es niñ, mientras que su gramema nominal es ito. Y ese gramema, por ejemplo, vean, ahí lo que nos está explicando el cuadro. Tenemos dos morfemas, los dos son morfemas, uno al que le denomina lexema y otro al que le denomina gramema nominal, porque está formando un sustantivo, ¿sí? Está diciendo niñito, y ese ito está indicando género, masculino, número, singular y grado diminutivo. Sabemos que este morfema convive con otros. En esa misma posición pueden aparecer otros morfemas, como por ejemplo, niñita, que indicaría un género femenino, niña, niño, niños, niñas, etcétera. Y todos esos morfemas van a indicar distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, en niñas vamos a tener... Lo que no explica un poco de la lectura es esa convivencia de morfemas, ¿no? Pero, por ejemplo, en niñas vamos a tener un morfema del género femenino y singular, la A, niña, y luego el morfema del plural, que sería la S, ¿no? Niñas. Entonces, esa posición, vamos a llamarlo así, que adquiere el gramema nominal, puede ser ocupado por distintos elementos. ¿Por qué es tan importante saber esto en términos de la escritura? Un poco por lo que ya hemos visto en la presentación, en la última presentación que vimos, ¿no? Es muy importante manejar la morfología de las palabras para poder realizar una concordancia adecuada entre los elementos de las oraciones. Ahorita vamos a ver qué significa eso en términos de lo que el autor denomina sintagma, ¿vale? Ok, vamos con... Almanza Padilla. Sí, sería, veamos en el siguiente ejemplo cómo el lexema o morfema lexical. De la palabra salgo. Explícanos eso. ¿Dónde, perdón? El ejemplo 2, donde dice de la palabra salgo, sus morfemas son. Ah, ok, perdón. De la palabra salgo, sus morfemas son. Morfema se divide en dos, lexema y gramema verbal. El lexema sería salg y el gramema verbal sería o. La o indica modo o indicativo, tiempo presente, número singular, persona, la primera persona y voz activa. Vean, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Solamente que ahora sería en el paradigma verbal.
Vamos a tener gramemas que indican que una palabra es un verbo. Ahí habría que hacer distinciones, ¿no? Porque también vamos a tener, por ejemplo, gramemas que pueden indicar que una palabra es un adverbio. Por ejemplo, apuradamente, rápidamente, amargamente. Esa terminación en mente también indica que esa palabra es un adverbio. Entonces, los gramemas no solamente son nominales y verbales, sino que tienen distintos tipos de categorías. No necesariamente, por ejemplo, nosotros tenemos gramemas para adjetivos, porque los adjetivos comparten los gramemas con el sustantivo. Género y número, ¿no? Por ejemplo, las niñas bonitas, los niños bonitos, en donde las dos palabras, tanto el adjetivo como el sustantivo, van a compartir gramemas en el sentido de que adquieren una afijación de género y adquieren una fijación de número, pero va a haber otras palabras que no necesariamente siguen ese patrón. Por ejemplo, los adverbios, que tienen otro tipo de terminación. En español, mente, solamente, si no me equivoco. Y los gramemas verbales, que justamente van a indicar este tipo de situaciones. Tiempo, aspecto, número y modo. Salgo, salgas, salgan, salgamos, etcétera. Y todas estas terminaciones que cambian son lo que se van a denominar gramemas verbales y que van a indicar eso. Tiempo, persona, etcétera. Quizá en términos de concordancia lo que más nos importa es la persona, ¿vale? Porque claro, en ese verbo, ¿quién sale? Pues yo salgo. Pero si el verbo es salga, él salga o ella salga. Si el verbo es salgamos, sabemos que es un plural, nosotros salgamos. Y esto tiene que ver con la concordancia que se establece entre estos dos elementos, que en español es generalmente la persona. No en todas las lenguas ocurre lo mismo, ¿vale? Pero en español, por lo menos en términos de concordancia, entre el verbo y el sujeto es la persona, ¿vale? Continúa, por favor, Alma. Sí. Veamos en el siguiente ejemplo cómo el lexema o morfema lexical no cambia. Es el mismo, mientras que el gramema o morfema gramatical sí cambia. Ejemplo, de la palabra libro, observa la siguiente familia de palabras. Lexema, ¿lo leo así horizontal? Liv y yo. ¿Quieres? Ok. Lexema, liv, gramema o. Liv, gramema ero. Lexema liv, ito. Liv, ote. Liv, ería. Libr, eto, perdón. Libr, aco. Libr, esco, libresta y librista. No cambia el lexema y el gramema sí cambia. Exacto, también aquí un poco lo que hay que destacar, vean. Evidentemente, si nosotros hiciéramos un análisis más detallado de los gramemas que aparecen aquí, nos daríamos cuenta que no solamente cambia el género y el número, ¿vale? No hay solamente un cambio en ese sentido, sino que también hay un cambio en términos de significado. Libro y librero no significan lo mismo, se refieren un poco a la misma entidad, pero no significan lo mismo. Libro y librería ocurre exactamente lo mismo. Tienen la misma base, la misma raíz en términos de significación, pero en términos de significado real, sabemos que un libro no es lo mismo que una librería, que una libreta no es lo mismo que un libro, que un librista no se refiere a lo mismo que un libro. Esto ya tiene que ver con cuestiones de lo que en morfología se llama derivación y flexión, pero es importante tenerlo en cuenta. La terminación de la palabra importa para determinar no solamente el tipo de palabra que es, porque si nos damos cuenta y lo revisamos, todos son sustantivos. Bueno, hay algunos adjetivos, ¿no? Libro, sustantivo. Librero, sustantivo. Librito, sustantivo. Librote, sustantivo. Librería, sustantivo. Libreto, sustantivo. Libraco, sustantivo. Libresco ya sería un adjetivo, ¿vale? Libreta, sustantivo, y librista, sustantivo. Entonces, a pesar de que todos comparten categoría gramatical, porque todos son sustantivos, difieren en significación, se refieren a distintas cosas.
Por eso es importante también manejar esto en términos de vocabulario, porque si nosotros sabemos qué significa cada una de estas palabras, podemos utilizarla adecuadamente. El ejemplo, digamos, es muy básico y todo el mundo o todos ustedes conocen que es un libro, que es un librista, que es una libreta. Por ejemplo, a lo mejor ya les costaría trabajo más librista, pero se imaginan qué es, ¿no? Porque tenemos varias palabras con esa terminación. Entonces, es importante también manejar esta situación por el asunto de los cambios gramaticales y también para saber un poco cuál es la posición sintáctica que prefieren este tipo de palabras. Sabemos que todos son sustantivos, entonces van a preferir posiciones de sustantivos. Por ejemplo, sujeto, objeto directo, objeto indirecto, un poco lo que viene en el siguiente apartado de la lectura, ¿vale? Continúa, por favor, Luisa. Sí. Puedes advertir que el lexema es propiamente el signo lingüístico, porque en él se encuentra todo el contenido o significado del propio signo. Por eso decimos que el lexema es la unidad mínima del habla que tiene significado. No es posible descomponerlo en unidades más pequeñas con significación. Por el contrario, los gramemas sí cambian y no tienen significado por sí solo. Necesitan estar unidos a los lexemas para precisar el significado de la palabra. Esto lo vemos en cuestiones paradigmáticas. Ahorita lo vamos a revisar con la siguiente parte de la lectura. Pero esto es a lo que se le denomina un paradigma. Claro, en un paradigma lingüístico, por ejemplo, en este caso, vamos a tener la situación en que el lexema no cambia y parece ser que los gramemas sí cambian de manera profunda. Pero cuando lo vemos ya a nivel, digamos, más grande que un paradigma, por ejemplo, si tomamos varias palabras, nos daremos cuenta que la variación se da en los dos lugares. Aquí podemos poner otro tipo de elementos, por ejemplo, niño, niñero, niñito, niñote, niñería, niñeto ya no queda, aquí ya habría restricción, niñaco tampoco nos suena tan bien, niñesco podría quedar, ¿no? Niñeta ya no quedaría bien, niñista tampoco, vean, ya hay ciertas restricciones de combinación, pero podríamos a lo mejor también utilizar perro, ¿no? Perro, perrero, perrito, perrote, perrería ya no quedaría, perreto tampoco, perraco tampoco. Perrera, ¿no? Perrera, sí, tendríamos otro, aquí faltaría, ¿no? Otro como perrera. Perresco tampoco, perreta tampoco y perrista tampoco. Tenemos ya restricciones, pero nos damos cuenta que también el lexema puede variar en comparación con el gramema, ¿vale? Entonces, en términos paradigmáticos, sí, efectivamente, este elemento no cambia, pero en términos ya mayores al paradigma, que ya serían en términos sintagmáticos, vamos a darnos cuenta que el lexema sí puede presentar también variación, en el sentido de que no necesariamente siempre que aparece el I va a aparecer la O. Puede aparecer niño, perro, bueno, los que se puedan tener esa terminación, ¿vale? Y ahí nos damos cuenta que sí hay diferencias y esto tiene implicaciones en términos morfológicos que ahorita no nos interesan, pero que es importante tenerlos en cuenta, ¿no? El lexema sí efectivamente no cambia cuando lo consideramos en paradigma, pero si lo consideramos en la cuestión sintagmática, el lexema generalmente puede cambiar. Y de hecho, probablemente esto en morfología ya lo vieron, pero los lexemas son una categoría abierta, porque hay un montón de lexemas, tenemos muchos lexemas, y en realidad los gramemas son una categoría cerrada, porque tenemos pocos gramemas, nada más hay que pensar un poco en la categoría, en los verbos. Nosotros tenemos un montón de verbos, yo no puedo decir solamente salgo, puedo decir amo, puedo decir canto, puedo decir lloro, puedo decir corro, bebo, abro, etcétera. O sea, tenemos muchas maneras de ocupar este gramema verbal que va a significar lo mismo. Y lo que realmente cambia es el lexema. Entonces, el lexema suelen ser categorías abiertas y los gramemas suelen ser categorías cerradas porque son pocos elementos que se combinan con estos elementos que representan una categoría abierta, ¿vale? Entonces, aquí hay que tener cuidado un poco con esta afirmación, porque aquí depende desde qué punto de vista se vea. Ok, vamos con González Cabrera. Sí, profe. Ejemplo, observa la familia de palabras del siguiente diagrama
En ella puedes identificar fácilmente el lexema y sus diferentes gramemas. Familia de palabra: conejo, coneja, conejos, coneja, conejas, conejote, conejito, conejillo, conejera. Morfema: lexema, conej, gramema, o, os, a, as, ote, ito, illo, era. Exactamente. En este ejemplo. En este ejemplo, el lexema conej, sin darnos el significado completo de la palabra, sí nos indica que se refiere al conejo, un animal. Por su parte, los distintos gramemas o, os, a, illo, era, precisan el significado de cada palabra, es decir, se refiere al lexema conej con diferentes características en cuanto al género, número y grado. Muchas de las palabras de nuestra lengua se forman solo con lexema y no admiten ningún gramema. Ejemplo: en aquí, detrás, dos, mar, sol, fin, siempre, sal, poco, sobre, etc. Para los Finalmente, aguántame tantito, por favor. ¿Sí? Sí. Perdón, disculpa. Cuando a este tipo de morfemas es justamente lo que se le denomina morfemas libres. Porque por eso no me gusta decir lexemas, porque el lexema se refiere a otra cosa, pero son morfemas que pueden funcionar como palabras solas. Aquí encontramos de manera general, claro, hay palabras plenas, ¿no? Como por ejemplo mar, sol, fin, sal, etcétera, son palabras con un significado pleno. El sol tiene un referente, la sal tiene un referente, el flor tiene un referente, el fin también tiene un referente, aunque es un referente abstracto, sabemos que la palabra fin tiene un significado específico. Pero, por ejemplo, palabras como en, palabras como sobre, palabras como y, el, como en el artículo, no el pronombre, sino el artículo, el, en, y, etcétera, son palabras que no tienen un significado específico. Entonces pueden funcionar como palabras y tenemos esas dos categorías, tanto las categorías léxicas como las categorías funcionales. Recuerden que a las palabras como por ejemplo la i, en, de, el, etcétera, todas estas palabras que son preposiciones, conjunciones, artículos, etcétera, son palabras funcionales, mientras que las otras, los adverbios, los verbos, los sustantivos, etcétera, son palabras léxicas, es decir, tienen un significado pleno. Entonces, en este caso, con este tipo de morfemas los podemos tener en los dos niveles, pero su característica es justamente que no necesitan de otros morfemas, no necesitan de otros afijos, no necesitan de otros gramemas para formar palabras por sí mismas. Claro, podemos pluralizarlas, podemos meterles, ¿no? Por ejemplo, mar, mares, sol, soles, fin, fines, sal, sales, las sales, no sé, de Bach, cosas por el estilo, ¿no? En donde podemos aumentarle ese plural, pero también pueden funcionar como palabras solas. El mar es azul, aunque no es azul, pero bueno, se ve azul, ¿no? El mar es azul. El sol brilla mucho, etcétera. En donde esa palabra está funcionando como un elemento aislado, es decir, como un elemento solo, y por tanto son morfemas libres que pueden funcionar de esa manera, ¿vale? Ok, vamos con Jiménez Pelayo. Sí. Finalmente, hay lexemas que pueden o no llevar gramema o gramemas. ¿Sí? ¿Sí dice gramema? Gramemas, creo que sí, porque ahí no se ve bien. Ok. Por ejemplo, observa el siguiente esquema. Sin gramema, jardín. Con gramemas, jardines. El lexema sería el jardín y sin gramema, jardín. Con gramema, cartelero. El lexema, cartel. Sin gramema, cartel. Con gramema, paredes. El lexema sería pared. Sin gramema, pared. Con gramemas, galantería. El lexema sería galán y sin gramema, galán. Con gramemas, papelito, que el lexema sería papel y sin gramema, papel. Ok,
vamos a dejarlo. Esto es importante, ¿no? Es un poco también como con sal, sol, mar, etcétera. Son lexemas que pueden funcionar sin gramema, es decir, como palabras, como aquí, jardín. Claro, aquí ya no son, no, sí, perdón, siguen siendo morfemas simples, porque lo podemos dividir en sílabas, pero no lo podemos dividir en morfemas más pequeños, ¿no? O sea, jardín lo podemos dividir evidentemente en sílabas, jardín, pero como todos ustedes saben, o por lo menos los que han pasado la materia de fonética, la sílaba es una unidad fonética, no es una unidad morfológica. Y esta palabra ya no la podemos dividir en morfemas, ¿vale? Ya no podemos decir, mira, si dividimos aquí, jar significa una cosa y din significa otra. Eso no tiene ningún sentido. Sabemos que la palabra jardín funciona como esa palabra plena. Por tanto, puede funcionar sin gramemas, pero como en el caso de los de arriba, mar, sol, etcétera, le podemos poner afijos, en este caso plurales, para hacerlo plural, jardines, ¿vale? Pero la raíz, el lexema principal no cambia, sino que se mantiene igual. Todo jardín es un morfema, cartel es un morfema, pared es un morfema, galán es un morfema, papel es un morfema, porque no los podemos dividir en unidades más pequeñas. Repito, podemos dividirlo en sílabas, pero la sílaba no es una unidad morfológica, ¿vale? Ok. Vamos con Eric García. Sí. Paradigmas y sintagmas. Paradigmas y sintagmas. En el tema 2.1 sobre el aspecto léxico-semántico del español, vimos que el aspecto léxico tiene que ver con la organización de todas las palabras que constituyen nuestra lengua. Podemos considerar que... Podemos considerar que la lengua es un código, es decir, un almacén que tenemos en nuestro cerebro de todo un sistema de signos, fonemas, morfemas y palabras. Al relacionarlos y combinarlos de acuerdo con la primera y segunda articulaciones, producimos mensajes que deben apegarse a las normas gramaticales y a nuestra intención comunicativa. A lo largo de tu existencia has almacenado en tu cerebro palabras, experiencias, recuerdos, conocimientos, etc., que renuevas o incrementas mientras vives. Todo esto constituye tu repertorio, tu código, tu almacén. Ahora bien, todo este material que almacenamos en la mente, para aprovecharlo debemos organizarlo como si fuera un archivo, al que se recurre cuando se necesiten elementos lingüísticos para elaborar los mensajes. Para organizar este material almacenado utilizaremos dos modelos, paradigmas y sintagmas. ¿El paradigma? El paradigma lo puedes imaginar funcionando como un archivo o como un listado de todas las posibilidades lingüísticas que tienes almacenadas para elaborar tus mensajes. Funciona como forma vertical. Ejemplo, observa la siguiente paradigma verticalmente. Hay una serie de posibilidades lingüísticas, de las cuales puedes seleccionar las que convengan para formar un mensaje. A ver, este ejemplo sí lo voy a explicar yo. Como les explicaba en el apartado anterior, vamos a entender como paradigmas listas. Acuérdense lo que está diciendo el autor, funcionan de forma vertical. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, todas estas oraciones, que aquí no se forman necesariamente oraciones gramaticales, por ejemplo, no decimos Juan es aprisa, ¿no? O no decimos libros son rojas, no decimos lluvia cae en alegre. Es un poco lo que está tratando de representar el autor. Pero nosotros tenemos listas que comparten ciertas características particulares. Por ejemplo, Juan, libro, lluvia, campo, jardín, flores y niños. Nosotros sabemos que comparten la característica de ser sustantivos. Por tanto, podemos hablar de que responden a un tipo de paradigma. En este caso, el paradigma de los sustantivos. Lo mismo ocurre con la siguiente lista. Es, son, caen, gritan, ríen, duermen, trabajan.
forman parte de un paradigma que nosotros conocemos como verbos. Son, caen, gritan, ríen, duermen, trabajan, son verbos, ¿vale? Y lo sabemos porque todos responden a esas características. Incluso en términos morfológicos, sabemos que todos tienen un significado verbal y que además todos tienen una terminación verbal. Si yo digo ríen, ustedes saben que estoy hablando de un verbo, no estoy diciendo risa. Si yo digo risa, ustedes saben que estoy hablando de un sustantivo. Y si yo les digo risueño, ustedes saben que estoy hablando de un adjetivo. Y eso lo sabemos porque las terminaciones morfológicas nos permiten determinar a qué paradigma pertenece una palabra. Lo mismo ocurre con las otras. Aprisa, rojas, alegre, interesante, intenso, tranquilas, inteligente. Es un paradigma de los adjetivos. Lo sabemos porque funcionan como tales, ¿vale? Y porque los identificamos con ese paradigma. Los adjetivos y los nombres suelen tener características similares y a veces podemos llegar a confundirlos. Y de hecho, por eso también a veces pasan a ser nombres o los nombres pasan a ser adjetivos. Si ustedes, esto yo por ejemplo en morfología no lo veo porque ya es meternos demasiado en ese tema y el programa no necesariamente implica que se vean estas minucias morfológicas, vamos a decirlo así. Pero sabemos que existe un fenómeno que se denomina recategorización morfológica. Es decir, si yo tengo un sustantivo, de repente a lo mejor si yo quiero lo puedo utilizar como un adjetivo. O si tengo un verbo, yo lo puedo utilizar como un sustantivo. Esto pasa, por ejemplo, sobre todo con los verbos en infinitivo. Yo tengo el verbo correr, pero yo puedo decir el correr hace bien a la salud. Y ese correr lo estoy removiendo a la categoría de sustantivo sin cambiarle su morfología. Entonces, realmente se puede mucho jugar con los paradigmas. Pero lo importante en este caso es que tenemos esas listas de palabras en la mente y nosotros las organizamos de esta manera, paradigmáticamente, ¿vale? Y esto nos permite de alguna forma seleccionarlo, que es lo que está diciendo aquí. Ah, mira, si tú de repente, también tenemos aquí el asunto de los pronombres, ¿vale? Aquí tiene la lista de los pronombres, yo, él, la, los, las, unos. O de los artículos. Aquí lo está poniendo en el mismo nivel, pero aquí está mal, aquí tendría que haberlo separado. Yo, él, tú, etcétera, están en este nivel, en el de los sustantivos. Y la, los, las, y unos son categorías medio extrañas a las que no nos vamos a meter ahorita. Entonces, yo teniendo estos paradigmas en la cabeza, yo puedo escoger cuál es el más adecuado, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, si yo pongo Juan es aprisa, no tiene ningún sentido. Si yo pongo Juan es rojas, tampoco tiene ningún sentido porque sabemos que aprisa y rojas no se combinan con Juan. Esto es a veces uno de los errores que tienen en sus textos. Como luego no lo suelen revisar, generan este tipo de cosas raras, ¿no? Les repito, no a todos, y a veces tiene más que ver con el hecho de que no se vuelve a revisar el texto, más que que lo hagan a propósito. Como no lo vuelven a revisar, no se dan cuenta de estas, digamos, estos equívocos semánticos, ¿vale? Pero si yo digo Juan es alegre, mira, ya ese sustantivo, ese adjetivo le queda mejor. Si yo digo Juan es interesante, mira, le queda mejor también ese adjetivo. Juan es intenso, también le queda ese adjetivo. Pero no puedo decir Juan es tranquilas, aunque yo podría decir Juan es tranquilo, porque tengo que modificar el adjetivo para hacer que concuerde con el sustantivo. Puedo decir Juan es inteligente. Y así con todos los demás, vamos a ver cómo al libro le quedan otras palabras, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir el libro es rojo. No puedo ponerle son porque está en singular. Tendría yo que ponerle libros son. Los libros son rojos, por ejemplo, ¿no? Pero no puedo simplemente agarrar y poner libros son. Entonces, dependiendo del tipo de oración que queramos construir, vamos a tomar una palabra y la vamos a modificar para que quede, digámoslo así, correctamente formada en cuanto al tipo de oración que queremos expresar, ¿sí? Esto es sumamente importante porque tenemos que aprender a cuidar cómo combinamos las palabras. No sé si hay alguna duda. Ok, vale, no te preocupes. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con esta parte? O ya todo lo tienen muy claro. Les digo, de la clase de morfología debería quedar bastante claro todo este asunto. ¿Sí? Sí, profe.
Ok, a ver, Orozco, seguimos con lo que viene. ¿El sintagma? Sí, por favor. Se estructura seleccionando y combinando los signos lingüísticos que, en forma de paradigma, archivo, tenemos en nuestra mente. Al sintagma lo podemos imaginar en forma horizontal porque los signos que lo conforman se emiten en una línea de tiempo, es decir, uno detrás de otro, guardando entre sí la relación de dependencia. Ejemplo, de las palabras listadas antes podemos formar los sintagmas. Las flores son rojas, la lluvia cae intensamente, los niños trabajan a prisa, etc. Una palabra también puede ser sintagma siempre que tenga dos morfemas que puedan seleccionarse de los paradigmas organizados en lexemas y gramemas. Ok. Para nuestro propósito particular, en términos de la escritura, importa mucho este concepto de paradigma. Porque, si se dan cuenta, hablamos y escribimos en paradigma, no hablamos y escribimos hablamos y escribimos en sintagmas, no hablamos y escribimos en paradigmas. Los paradigmas son cosas que están en nuestra cabeza y que nosotros utilizamos para maniobrar con el lenguaje, para construir oraciones con el lenguaje. Pero en realidad, cuando nosotros construimos esas oraciones, lo que formulamos son sintagmas, es decir, secuencias lineales conformadas por palabras que deberían en primer momento tener sentido, pues, y eso lo sabemos, ¿no? Ustedes hablan y lo que dicen, a excepción de que a lo mejor haya algún equívoco de tipo semántico, etcétera, pues lo que dicen generalmente tiene sentido, porque coordinan adecuadamente las palabras o combinan adecuadamente las palabras, etcétera, las flexionan o derivan morfológicamente de manera adecuada, y entonces se espera que como hablantes funcionales de una lengua ustedes no tengan problemas de comunicación debido a que generen equívocos en este nivel. Cuando se generan equívocos en el nivel del sintagma, quiere decir que hay, profundos, ¿no? Porque evidentemente siempre tenemos posibilidad de equivocarnos sobre alguna concordancia, etcétera, ¿no? Que se nos vaya por ahí. Pero cuando el problema es evidente, pues entonces ya estaríamos hablando de ciertos problemas que quizá tengamos con el manejo del lenguaje que vienen desde el cerebro. Pero en un primer momento se espera que como hablantes funcionales ustedes sean capaces, y lo hacen porque lo aprendieron a hacer, y si no, no estarían, digamos, aquí. Evidentemente tienen esta capacidad lingüística para formular sintagmas correctamente coordinados. Lo mismo se espera que se haga en la escritura. Por eso es tan importante este concepto. Nosotros tomamos las palabras y las conformamos en sintagmas, ¿sí? Estamos tomando un sustantivo y decimos, yo quiero hablar de flores en plural, etcétera. Entonces tengo que concordarlo el verbo con el sustantivo plural. Entonces tengo que decir son y no tengo que decir es. No puedo decir las flores es rojas. Tengo que decir las flores son rojas. Y no puedo decir las flores son roja. Tengo que decir son rojas. Tampoco podría decir las flores son... no puedo decir la flores. Tengo que decir las flores. Tampoco puedo decir las flores. Tampoco puedo decir, las flor. Tengo que decir las flores. Es decir, si se dan cuenta, todas las palabras que están en el sintagma adquieren relaciones de dependencia. Esta es la base para entender el asunto de la sintaxis. Pero de momento, quedémonos con eso. Adquieren relaciones de dependencia porque el tipo de forma que adquiere la palabra depende de las otras palabras con las que se esté combinando. Entonces, es fundamental para la escritura. Hay que entender que nosotros escribimos en sintagmas y por tanto nuestros sintagmas deben respetar este tipo de reglas lingüísticas. Que aprender desde cero. Es lo mismo con cualquier lengua. Cada lengua tiene sus dificultades. Por ejemplo, el español genera muchas dificultades a los extranjeros con este asunto. Porque, por ejemplo, en inglés no tienen esto, como saben los que estudian lenguas extranjeras. No tienen estos problemas de concordancia, ¿no? Generalmente los verbos no tienen flexión verbal, entonces es muy sencillo utilizar un verbo. Los adjetivos tampoco tienen flexión de género ni de número, sí. No, tampoco de número, de género ni de número, entonces no genera conflictos.
Pero, por ejemplo, los que estudian lenguas extranjeras se habrán encontrado que el sistema fonológico del inglés, para nosotros como hablantes del español, es extremadamente complicado por la gran cantidad de vocales que tiene, ¿no? Entonces, cada lengua tiene sus dificultades, no es nada más como que, esta es más difícil que otra, no. Dependiendo a lo mejor del nivel, la dificultad puede variar, ¿sí? Es un poco la creencia que se tiene, no, es que el español puede ser muy difícil. Es difícil en ciertas zonas, pero por ejemplo, si lo pensamos en su sistema fonológico, pues nosotros nada más tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U, y nos hacemos bolas con esas 5 vocales, nada más 5. Pero si nos vamos a los fonemas del inglés o nos vamos a los fonemas del francés, pues nos damos cuenta que ahí tienen un repertorio de prácticamente 10, 12 vocales. Y para nosotros es muy difícil percibir esa distinción. O en términos de sintaxis. A nosotros, evidentemente, pues esto ya no nos causa ningún conflicto, pero también hay estructuras sintácticas del inglés o del francés que pueden presentar complejidades y depende más bien de la lengua, ¿no? Digamos que las dificultades de cada lengua están en distintos niveles de los sistemas lingüísticos, no tienen por qué estar en el mismo nivel, ¿sí? Ok, ¿alguna otra cosa? ¿Algún otro comentario? ¿No? Ok, vamos con Gallegos Mendieta. Sí. Ejemplos, por favor. ¿El ejemplo? Sí, por favor. Ok. Ejemplo. Paradigmas, lexemas y gramemas. Lib, coneg, nin, grand, gramemas, ito, esito, era, ita, ote. El sintagma es niñito. Oh, aguántame ahí tantito. Justamente a lo que se refería, ¿no? Tenemos también paradigmas al interior de las palabras, claro, porque los lexemas forman un paradigma y también los gramemas forman paradigmas. Por ejemplo, los gramemas que forman el paradigma de cómo generar sustantivos, ¿no? O los gramemas, el paradigma del género. Nosotros tenemos hasta ahorita, que veremos cómo termina esto del género ¿cómo se llama? Del lenguaje inclusivo, porque están metiendo ahí otro morfema, pero de momento sabemos que existen 2 morfemas, ¿no? A-O. Libro, bueno, no decimos libra, ¿no? Pero niño, niña. Entonces tenemos un paradigma de género. Tenemos un paradigma de plural, por ejemplo, la S o es. Por ejemplo, en niños, el morfema de plural sería S. Pero en mares, el morfema en plural sería es, porque mar no cambia. Pero si lo queremos hacer plural, le tenemos que poner esa E. Mares. Entonces tenemos un paradigma de plural. También tenemos un paradigma de morfemas para el presente de indicativo del verbo, de los verbos, ¿no? Presente de indicativo. Cantó, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. Y tenemos también paradigmas para el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto, el futuro, bla, bla, bla. Entonces, los gramemas también se organizan en paradigmas, al igual que los lexemas. Los lexemas, a lo mejor podríamos tener lexemas que se refieren a sustantivos, como estos. Lexemas que se refieren a verbos, ¿no? Cant, llor, de llorar, ¿no? Correr, cor, amar, ama, etcétera. O sea, todos los verbos también están organizados en paradigmas. Y cuando nosotros formamos una palabra, que aquí les decían familia de palabras, pero el término que se utiliza generalmente en morfología es forma de palabra, cuando nosotros formamos una palabra, generamos un sintagma, porque estamos generando una secuencia de morfemas. Vean cómo es la misma base teórica, vamos a decirlo así, que sostiene el análisis sintáctico. La sintaxis o digamos, la gramática, las oraciones son sucesiones de palabras que tienen que coordinarse, ¿no? O tienen que concordar, por lo menos en español, género, número, tiempo, aspecto, modo, bla, bla, bla. Y las palabras, también por lo menos en español, son secuencias de morfemas y pueden ser más o menos complejas. Por ejemplo, ahí tenemos niñito.
pero podríamos tener desatornillador, en donde tenemos ya 3 morfemas, incluso 4, ¿no? Desatornillador, en donde tenemos ya 4 morfemas involucrados en una sola palabra. Entonces también las palabras pueden funcionar como sintagmas debido a que son una sucesión de morfemas, ¿vale? Solamente para aclarar. ¿Alguna pregunta con esto que acabo de decir o todo bien? No, ninguna, profesor. Ok. Perdón, ¿continúa, Zaira? Sí. El signo lingüístico trabajamos es un sintagma porque tiene 2 morfemas. Lexema trabaj, gramema amos y forman trabajamos. Hay términos como más, pero, allá, donde, que, etc., formados solo por un morfema que no se puede pluralizar, por tanto no son sintagmas. Cuando a un lexema se le agregan diferentes gramemas, según sea el tipo de expresión que queramos usar, formamos sintagmas sustantivos o sintagmas verbos. Que lo que les decía, ¿no? Aquí también habría que agregar sintagmas adverbiales y sintagmas adjetivos. Por eso no me gusta mucho que le ponga gramemas sustantivos o gramemas verbos o gramemas verbales, porque en realidad tenemos más y no necesariamente se refieren solo a sustantivos, sino a verbos. No solamente se refieren a sustantivos y a verbos, sino que tenemos de otro tipo. En ese sentido, en morfología es preferible hablar de morfemas de flexión y de derivación. Para los que no conocen estos términos, ahí les dejo de tarea que lo investiguen o probablemente lo verán cuando lleguen a morfología y sintaxis los que tengan esta materia, pero se prefiere hablar de morfemas o afijos flexivos y afijos derivativos, que en resumen, así a guate pronto, podemos decir que los morfemas flexivos son aquellos que no cambian la categoría gramatical de la palabra. Por ejemplo, aquí, pájaro, pajarito, pajarote, pajarillo, pajarucho, pajarero, todos son sustantivos. Entonces, aunque le estemos agregando distintas terminaciones, no cambia la categoría gramatical de la palabra. Y los morfemas derivativos sí cambian la categoría gramatical de la palabra. Por ejemplo, aquí dice planchando, planchaste, planchó, planchaba, plancharía, planchado, plancharon, planchará. Todos estos son verbos. Sabemos que estamos ante morfemas flexivos porque no están cambiando la categoría gramatical de la palabra. Todos son verbos. Pero yo puedo tener plancha, que se refiere al objeto, y la plancha ya es un sustantivo. Entonces ahí ya estoy cambiando la categoría gramatical de la palabra. Yo podría tener, es que ya no hay otros, ¿sí? Plancha, planchería, no, planchita también, no, planchar ya no, tal vez con pájaro ya más. Pajarear lo puedo convertir, por ejemplo, también en verbo, ¿no? En lugar de decir pajarear, lo que nosotros entendemos por pajarear, entonces lo convierto en verbo. Podríamos hacerle un adverbio, aunque eso ya está más raro, ¿no? Tenemos la posibilidad en español de construirlo como un adverbio, pero no tiene un significado que le podamos asignar, ¿no? Apajaradamente, podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Que no tiene ningún sentido, o aplanchadamente. Podemos construirlo en un adverbio aunque no lo utilicemos. Eso es lo que permiten los morfemas derivativos. Cambian la categoría gramatical de la palabra, ¿sí? Entonces, por eso les digo, no me gusta mucho hablar de gramemas sustantivos o verbos, vamos a trabajarlo así porque así lo trabaja el autor, pero lo correcto o lo más propio es hablar de morfemas derivativos y morfemas flexivos, ¿vale? Eso es muy importante. Ok, Zaira, lo último, por favor, porque creo que ya vienen los ejercicios, no te voy a faltar. ¿También son sintagmas de aquellas palabras? También son sintagmas aquellas palabras que llevan gramemas antes y después del lexema. Ejemplo, gramema más lexema más gramema es igual a sintagma. Ar, emperrar. Redoblaba. Descubría. Desolado. Insolar. ¿Qué es lo que les explicaba hace un momento, no? Las palabras son sucesiones de morfemas.
Y no solamente tenemos palabras que se forman por 2 morfemas, sino que podemos tener palabras que se forman por 3, 4 y hasta 5 morfemas. Y podemos tener otras lenguas, que esto tampoco es motivo del curso, pero me parece importante destacarlo, en donde no existan los morfemas ligados. Por ejemplo, no existan este tipo de situaciones, ¿no? En donde todas las palabras sean morfemas libres, por ejemplo. O podemos tener lenguas en donde todas las palabras sean morfemas ligados, o todas las palabras deban ir con otros morfemas. El español es una lengua que tiene las dos cosas. Puede tener morfemas que funcionen de manera libre y morfemas que funcionen de manera ligada, pero no todas las lenguas funcionan así. Hay lenguas que tienen morfemas que solo son libres, es decir, las palabras o todas las palabras son morfemas simples, no se les añade ningún afijo. Por ejemplo, el chino es una lengua que no tiene morfemas como la nuestra. O podemos tener lenguas con excesiva morfologización, ¿no? En donde todas las palabras son morfemas. Y entonces todas las palabras se tienen que pegar unas a otras para formar una oración. Y tenemos oraciones larguísimas que son solamente de palabras que se unen como morfemas. No tengo ahorita una lengua en mente, pero creo que el náhuatl, por ejemplo, tiene también este tipo de estructuras. Menos, pero tiene más que en español, en donde todas las palabras se convierten en morfemas y se combinan para formar la oración, ¿sí? Entonces aquí depende un poco de la complejidad de la lengua. Agüero Rivelin. Finalmente. Finalmente, observa que cuando formamos un número ocurre algo similar. El número se forma seleccionando de los diversos paradigmas los elementos deseados y combinándolos. Veamos cómo se forma el número 926. Ejemplo, el número 926 se forma al seleccionar de los paradigmas de las centenas, decenas y unidades las cifras 9, 2 y 6 respectivamente. Exactamente, ¿no? Y aquí solamente da el ejemplo. Mira, tenemos Claro, aquí ya tendríamos que ver que también tenemos una plantilla de números, ¿no? En nuestra cabeza. Sabemos que si tenemos 3 números, por ejemplo, de esos 3 números, el primer número va a ser el de las centenas. Piensen en el número 100. 100. El primer número es el de las centenas, el segundo número es el de las decenas y el tercer número es el de las unidades. Entonces ya tenemos una plantilla en nuestra cabeza que implica esas tres posiciones. Esto es muy bonito porque es la base para entender también la sintaxis de una lengua. Es lo mismo que ocurre en las lenguas. Tenemos una posición que la ocupa un verbo, por ejemplo, la posición central, y al lado del verbo, general en las lenguas que funcionan de esta manera, en el lado derecho del verbo se pone el sujeto y en el lado izquierdo del verbo se pone el objeto. No todas las lenguas funcionan con esa plantilla, pero es prácticamente el mismo ejemplo que aparece aquí. Entonces, ocurre igual con esto, ¿no? Si queremos formar el número 926, cada uno de esos elementos en nuestra cabeza lo acomodamos en las centenas, decenas y unidades, seleccionamos esos números y entonces formamos el número 926 en nuestra cabeza y podemos escribirlo, porque sabemos que existe esa plantilla combinatoria, ¿vale? Ahora ya vamos a pasar al asunto de los ejercicios. Estos ejercicios los vamos a resolver aquí. ¿Dónde está? Espérame que ya, aquí. En donde dice ejercicio de morfosintaxis, ¿vale? Aquí los vamos a resolver. Vamos a empezar con el ejercicio 10 de la página 127. Lo que ya no sé si nos va a dar tiempo. Vamos a ver hasta la 1, a ver los que nos des tiempo, porque sí me gustaría acabar esto la siguiente sesión. Ok. ¿Muito y Alfaro? A ver, hacemos el primer ejercicio. Bueno, lee las instrucciones y hacemos la primera palabra. Sí. No te escucho. Aquí está. Dice, frente a cada signo, palabra, escribe los morfemas que la componen, lexemas y gramemas, de acuerdo con el ejemplo.
Ok, el primero ahí está, ¿no? Tenemos la palabra hablar y sabemos que el lexema es hab y el gramema es amar. ¿Cómo lo sabemos? Por el paradigma. Acuérdense, yo, por ejemplo, para hablar de yo hablo, tengo que quitarle ese ar y entonces tengo que ponerle la o. Yo hablo, tú hablas, yo hablé, tú hablaste. Y lo que no cambia es solamente esta palabra. Entonces, Muito y Alfaro, ¿qué hacemos con la palabra manzana? Sería... Ponemos aquí en la página, hablamos del lexema. ¿Cuál sería el lexema? El lexema sería manzana. A ver, escríbelo. Y luego tendríamos cuál sería el gramema. ¿Qué sería? ¿Todos están de acuerdo en que así se divide esta palabra? No, profe. ¿Por qué no? El lexema sería hasta manzan y el gramema sería a. Ok, entonces tenemos manzan y luego tenemos a. ¿Por qué? Porque la raíz, que sería manzan, y el gramema a es el que se puede, ¿cómo se dice? Modificar, ya sea poner AS para indicar que es plural, o por ejemplo una O para indicar que es el árbol de manzano, o así en diferentes cuestiones. Exactamente, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que puedo cambiar y qué es lo que puedo no cambiar? Ah, mira, en manzana yo podría poner manzano. Yo podría poner manzana, podría poner enmanzanar, por ejemplo, ¿no? Que está medio raro, pero lo puedo hacer, enmanzanar, etcétera. Entonces, aquí tendríamos que el lexema sería manzan y el gramema sería la A. Ok. ¿Quién más quiere participar? Ya para estarnos yendo. A ver, vamos a darle otra oportunidad a Daniel. A ver, Daniel. Ya que vimos esto, ¿qué hacemos con la palabra espejo? Con la palabra espejo. Creo, a ver, bueno, podría ser podría ser A ver, ¿por qué? Explícame. porque el lexema sería el lexema espej, ay, me cuesta trabajo explicar. Bueno, porque podríamos cambiar el gramema por un, ¿cómo se le diría? Por otro gramema. Por otro gramema. Y seguiría teniendo, y seguiría sonando bien, pues. A ver, cambia el gramema por otro. ¿Qué otras palabras puedes formar con ese lexema o esa raíz? Ok. ¿Qué podría formar? Podría ser espejear. ¿Espejear? ¿Qué más? Espejear es... En el chat te dieron una. Ok, perdón, es que estoy en el... Espejismo. Espejismo, espejear, espejito, ¿sí?
podemos cambiar esa palabra y entonces nos damos cuenta que efectivamente la raíz puede ser esta, ¿no? No puedo tener espeja, pero puedo tener espejo, espejismo, espejito, espejear, etcétera, y cambiar la raíz, ¿vale? Nos quedan solamente... Profe, Ajá. una pregunta. ¿Y podría ser, por ejemplo, es? Es, porque tú puedes formar otra palabra con lo que te queda. Sí, ¿puedo escribir? A ver, escribe. Mira, bueno, yo pienso, ¿va? Sería lexema, gramema, podría ser espejo, espiar, espejismo, como dijeron. Ojo ahí. A ver, espejo, espejear, espejismo, espejo, espejear, es espejismo. Espiar. Ah, me dijiste espiar. Espiar tiene es la otra palabra, ¿no? Exacto. Ahí hay que tener mucho cuidado porque espiar es otra palabra. Recuerda que el asunto con el lexema es que debe conservar el significado original. Si tú lo espiar, ya es otra palabra. Ajá, por eso es que esto no es un lexema, porque estos fonemas pueden conformar otro tipo de lexemas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. El lexema debe conservar el significado en todas las palabras. Ah, ok, ya entendí. Vale, entonces miren, ya continuamos el martes y vamos a continuar de leer y el ejercicio, a ver si nos da tiempo despejar. No, porque despejar no viene de espejo. ¿Sí? Despejar no viene de espejo. Despejar significa quitar, debe tener otra procedencia de otra raíz. Vale, bueno, entonces ya es la 1:1, ya vámonos porque ya es tarde. Nos vemos el martes, pues ya saben, a la misma hora y en el mismo canal, ¿vale? No se les olvide lo de sus exposiciones, por favor, organícense bien. No quiero quejas de, ay, fulanito no trabajó, porque le puso la misma calificación si no hizo esto, si no hizo aquello. O sea, pueden darme las quejas, pero lo ideal sería que no hubiera, ¿vale? Trabajen adecuadamente con sus compañeros, porque la calificación es para los 3, ¿vale? Entonces no se vale que algunos trabajen más y algunos trabajen menos. Entonces, por favor, organícense y cumplan con sus compañeros, porque es un trabajo en equipo, ¿sí? ¿Vale? Vale, profe, muchas gracias. Que tenga lindo fin de semana. Gracias, profe. Excelente fin de semana. Bye, profe. Bye, que tengan un buen fin de semana. Bye. Nos vemos, pero muchas gracias. Bonito fin. Desconéctate.